En este amanecer lluvioso nos recuerda la profecía de Apocalipsis 12, donde el dragón lanza un río de agua para ahogar a la humanidad, para arrastrarla, para destruirla. Y lo vemos en este espíritu inmundo que acosa a la humanidad y que la acusa de ser la causante del daño, de la destrucción de la naturaleza, del cambio climático, cuando es esta misma serpiente antigua la que causa, con armas desconocidas para la humanidad, todos estos daños. Y todas las medidas que se adoptan en el sistema son precisamente para ahogar a la humanidad. Porque ¿será que para Dios existe la inflación, como dicen ellos, en este sistema cruel? Y después de esta pandemia que hemos vivido, que trajo crisis económica, donde se habló de dar ayudas a la humanidad, ¿dónde hemos visto esas ayudas? Porque obviamente sí se vieron supuestas ayudas económicas. Supuestamente la inoculación fue gratis, pero inmediatamente pasó o seguimos en esta emergencia y se hicieron las inoculaciones. Este sistema cruel incrementó la inflación. Vino la guerra y vinieron las medidas de escasez, las medidas de especulación con los alimentos, con las materias primas. Entonces no dieron nada gratis, simplemente usaron herramientas de su sistema, como la inflación, para cobrar las supuestas ayudas que estaban dando a la humanidad. Esta es la manera cruel y vil con que actúa esta bestia maldita, porque un niño que llega, que nace, ¿qué puede entender de inflación? ¿Qué puede entender la familia que tiene que traer varios hijos sin saber lo que el sistema le está imponiendo? ¿Qué puede saber de inflación o de guerra, de plusvalía? ¿Qué puede saber de economía? Una familia que es desplazada por la guerra, por el hambre, por la violencia. ¿Qué puede saber un ser humano que simplemente busca trabajo en un sistema que cada vez quiere quitar las oportunidades de vida verdadera? Entonces todo este sistema es un engaño, una explotación, porque no da nada gratis. Y lo que busca es, a través de sus medidas, apabullar la humanidad. Porque ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la solidaridad por esta humanidad? Si todas las medidas que se producen son precisamente para mantenerla sometida, para someter a las gentes a las depresiones, no solamente económicas, sino para que sus emociones lo lleven a esa depresión de su propia psiquis.
y con eso hacen que el ser humano caiga en estados emocionales dañinos y bajos que le producen enfermedades o que lo pueden llevar al suicidio. Entonces todo el sistema está montado precisamente para hacerle daño a la humanidad, para hacerlo sufrir, para hacerlo padecer por las cosas materiales. Ese es el dragón, la serpiente antigua que tiene poco tiempo, que se manifiesta con gran ira porque se le acabó el tiempo, por su misma injusticia. Y veníamos hablando de la autoridad del Cristo, autoridad que es la verdad y la justicia, dispuesta en amor. Amor que no tiene este sistema, puesto que todas sus jugadas, todas sus medidas, a lo único que conllevan es a fundamentar ese orden, ese nuevo orden mundial que trae el anticristo, que es ese espíritu inmundo que hemos estado estudiando en Marcos capítulo 9, desde el verso 14, y que por consiguiente es la invasión que tiene atrapada a la humanidad. Porque aunque afuera vemos muchas informaciones en las diferentes aplicaciones que existen, en los diferentes canales que existen, vemos denuncias del nuevo orden mundial, pero no nos enfatizan que esa invasión está dentro de la humanidad, porque el gran poderío de esa invasión está precisamente allí, que han invadido la humanidad por dentro, la han llenado de odio, de miedo, de temor ante la situación mundial, de temor por el hambre, por no tener las cosas materiales. La han llenado de vicios, la drogadicción, la prostitución. Y esos 4 poderes de economía, que con estas medidas mundiales esclavizan y aprietan la humanidad, la encarcelan, la someten, la oprimen. Y esto no es lo que el Padre Eterno preparó para esta humanidad. Porque como decíamos, ¿qué puede entender o que para qué le puede servir a un recién nacido la inflación? Si él lo que precisa es amor, lo que precisa es el alimento, no solamente físico, sino espiritual. Lo precisa un niño que está creciendo, precisa buen ejemplo, precisa cuidados. Pero contra la mujer y contra la niñez vemos ese acoso para prostituirlos, para dañarlos. Entonces todas estas medidas no son más que el daño contra la humanidad. Porque lo dice la profecía de los 9 tiempos, que la carestía y la especulación estarían al orden del día. Porque nada de esto es
por casualidad. Y esto lo hacen los hijos del dragón. Son los especuladores que en estos tiempos de angustia lo hacen para incrementar sus riquezas con la maldad que está en corazones que no tienen alma. Y lo hacen con el engaño de las religiones, porque enseñan un falso Dios. Un falso Dios con el que dicen debemos soportar, debemos aceptar estos gobernantes que ellos mismos imponen para subyugar la humanidad. Porque vemos como los líderes políticos tienen que asistir ante el gran líder religioso, ante el falso profeta, ¿para qué será? No será para traer la ayuda real a la humanidad, sino porque de las mismas religiones, desde ese mismo imperio, tienen que dársele las instrucciones, no para ayudar a la humanidad, sino para seguir oprimiéndola. Y para eso están las fuerzas armadas. Porque si no hay obediencia de las multitudes, entonces estarán las armas para terminar de oprimir a la humanidad. Y los medios de comunicación de mentiras se encargan de propagar sus medidas y su información con miedo, con engaño, con terror. Ese es el espíritu inmundo, el espíritu de error que tiene prisionero a esta humanidad. Y es contra el cual viene la profecía a luchar. Porque para atenuar o para combatir a este espíritu inmundo, viene también la misma profecía a enseñarnos en revelación que sobre toda la tierra ya caminan 7 espíritus de Dios que traen 7 ángeles encarnados en hombres, trayendo la verdad y la autoridad del Cristo para derrotar estas tinieblas. Y también nos habla de 2 testigos que enfrentan a esta bestia, porque la verdad de Dios, el amor de Dios nunca nos ha abandonado. Simplemente la humanidad se dejó engañar, se dejó invadir por este espíritu infernal que nos ha dejado sordos, que no nos permite escuchar las verdaderas enseñanzas del Cristo, porque estas enseñanzas de hace más de 2000 años son la verdad, pero la humanidad las cree locura, no las acepta, las rechaza, equivocadamente siendo el plan de salvación del Padre Eterno para esta humanidad. Entonces vienen estos 7 truenos como grandes voces por toda la tierra,
entregando el verdadero mensaje de salvación, de redención. Y toda la enseñanza del Cristo en sus escrituras está para esto, para que el ser humano sea libre de los engaños de este dragón. Y muchas citas, muchos hombres, no solamente en estas citas de los evangelios, están estas enseñanzas para ayudar a la humanidad y para advertirla, sino que hombres como Bolívar, nuestro libertador, también nos habló de ellos como forma profética. Él nos decía, seguramente la unión es la que nos falta para completar la obra de nuestra regeneración. Y concordó con el Cristo en Mateo 19:18, cuando hace más de 2000 años nos dejó esta enseñanza. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y es precisamente este dragón que está sustentado en estas 12 tribus de Israel. Los inescrupulosos buscadores de riqueza que crean crisis económicas para apabullar la humanidad, para someterla, con todas sus medidas económicas que no son del Padre Eterno. Porque si hubiera misericordia en estas entidades, pues no son ni siquiera seres humanos. Simplemente ante una condición de pandemia, con el caos que hubo, tanto los bancos como los gobiernos, como todas las organizaciones se habrían volcado sin interés alguno a ayudar a la humanidad a que se levantara nuevamente. Pero vemos totalmente lo contrario. Todas las medidas que se dan es precisamente para ahorcar más la humanidad. Y las supuestas ayudas vienen a cobrarse con la subida de impuestos, con la subida de materias primas. ¿Por qué si toda la creación es para todos? Todos los recursos que da la naturaleza es para todos. ¿Por qué tienen que haber niños con hambre? ¿Por qué tienen que haber personas con desempleo? ¿Por qué tiene que haber personas sufriendo? Porque no tienen lo suficiente para tener una vida digna. Y es precisamente porque esta maldita organización de las 12 tribus buscan montar su nuevo orden mundial y al falso Dios y a su anticristo, porque saben que se les acabó el tiempo y viene la justicia. Aquí es que viene la justicia en esta profecía que nos habló Bolívar y que nos habla en la regeneración. Es el tiempo que se levante el Hijo del Hombre, nosotros, la humanidad, somos nosotros. A ti, hombre de la tierra, mujer, hombre, juventudes, niños, tenemos que levantarnos, no con las armas miserables, con esas armas
de la oscuridad, porque la cobardía de este dragón, que con armas y con muchas de sus entidades, de sus organizaciones, subyugan uno por uno al ser humano, porque son cobardes al crear ejércitos para someter a un solo ser humano y a través de grandes ejércitos someter a toda una humanidad. ¿Qué cobardía hay en este sistema? Que a través de las armas somete y subyuga a la humanidad. Lo vemos en las masacres, como personas jóvenes o adultas se les permite conseguir armas y se les permite, porque se les permite, que lleguen a escuelas a matar niños inocentes o que lleguen a los campos con falsos argumentos, falsas leyes, a matar campesinos que los hacen pasar por bandidos. Todo este sistema maldito está sustentado en el engaño, en la mentira. Y tenemos que levantarnos a cumplir esta profecía, porque nosotros somos esta misma profecía. Tenemos que tener el valor de levantarnos y enfrentarnos. No lo tenemos que hacer con las mismas armas de ellos, de violencia, de maldad, de perversidad, con la que amedrantan la humanidad. Lo debemos hacer con las armas de la verdad y la justicia. Mas ¿será que en verdad en el ser humano hay esas armas? Entonces, esa es la invitación. Que nos arrepintamos de haber sido engañados por este espíritu maligno, maldito. Nos arrepintamos por el confort, por la comodidad de haberle entregado el control a este sistema, de este espíritu infernal. Y nos arrepintamos por haber cedido nuestro poder en la creación para que gobernara este falso Dios, este falso sistema. Y que nos arrepintamos de toda la forma en que nos contaminó, nos prostituyó, nos hizo daño, para que así nos podamos levantar como hijos de hombre, tomando de ejemplo al mismo Cristo, en Jesús, al mismo Jesús, haciéndonos como el mismo Jesús, con su pureza, con su amor, con su justicia, con su verdad, con su integridad. Y esa es el arma letal con que será vencido este dragón en este final de tiempos. Entonces, los invitamos a que tomemos este camino estrecho, que dejemos ese
camino ancho que nos lleva a la perdición y que tomemos ese camino estrecho donde no alimentemos más este sistema cruel y podamos levantarnos como esos hijos de hombre para a través de ser santos, de ser limpios, sin mancha, de esa mancha de oscuridad que impone el sistema, podamos levantarnos a cumplir esta profecía para juzgar, para que venga el juicio a este sistema que solo arrasa a la humanidad. No tiene ninguna misericordia con ella, porque nos lo dice el mismo Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, podrá entrar, podrá ser partícipe del reino de los cielos. Entonces no será con vanas plegarias. Por eso invitamos al ayuno, a dejar de alimentar a esta bestia que devora a los niños, a las mujeres, a los hombres. Los quiere devorar en este materialismo cruel. Que niega al hombre no solamente el alimento físico, sino también el espiritual, la verdad, que nos puede hacer libres. Y como siempre le decimos, seguimos entregando este mensaje de verdad. Y escuchemos a esos 7 espíritus de Dios que están por toda la tierra ya entregando las herramientas, grandes herramientas para vencer este dragón, para vencer este sistema. Ellos, esos 7 espíritus, esos 7 ángeles, que no son un invento, pues son un cumplimiento de profecía. Están allí en revelación, nos los dejó el Cristo, con su autoridad como el plan de salvación para esta humanidad. Pero no lo sabemos porque estamos dormidos, está dormida esta humanidad. Rechaza al mismo espíritu de la profecía que es el Cristo en Jesús, quien nos dejó este plan en revelación. Entonces busquen en las redes a estos 7 hombres que representan a estos 7 ángeles, espíritus de Dios que traen la verdad y la justicia, que si vienen de la autoridad del Cristo, porque de la autoridad del Cristo, que es el amor, viene nuestra redención, viene nuestra regeneración, viene la salvación de la humanidad no como una salvación religiosa, sino como la verdad y la justicia que tanto hemos esperado. Levántate, humanidad, levántate a ser una con la ley, con la verdadera ley del Padre Eterno, que es el amor, y que trae a través del Consolador, al levantar en nosotros un espíritu de verdad, que es santo no por ser religioso, porque hace muchas oraciones, sino porque cumple la ley. Porque si cumplimos la ley del amor, ¿qué daño podemos hacerle a los otros, a nosotros mismos? Si amamos realmente, ¿qué mal podremos hacerle a otro? Porque el amor solo conoce la bondad, solo conoce el hacer bien a los demás.
y a nosotros mismos. Entonces, podemos hablar muchas palabras del amor, mas el amor solo se conoce en la aplicación, en que en verdad entreguemos amor y seamos justos, porque el justo no es el que más dinero da en sus iglesias, el justo no es el que más poder tenga en el mundo. El justo es el que verdaderamente hace la voluntad del Padre. Lo dice el Cristo. Lo dice cuando sus discípulos van a llevarle alimento. Tengo un alimento, una comida, hacer la voluntad del Padre, hacer lo que le agrada. ¿Será que estamos haciendo lo que le agrada al Padre Eterno? Lo que protege la creación. Así lo dejamos como reflexión para seguir entregando este mensaje de verdad a la humanidad. Entonces nos seguimos encontrando aquí. Hoy nos encontramos en este amanecer maravilloso. Y a pesar de esta lluvia que no nos había permitido salir al campo para hacer esta grabación y poder entregar esos sonidos de la naturaleza. Mas aún así, en este pequeño rincón, logramos encontrar un pedacito de esa naturaleza. Así también podamos encontrar esa naturaleza del amor aquí dentro de nosotros. Porque ese gran poder para la batalla comienza aquí en este pequeño rinconcito, en nuestro corazón, en nuestro ser, más haciendo una mente nueva, limpiándonos de todas esas redes de engaño que este mundo de oscuridad, de nuevo orden mundial ha hecho para atrapar a la humanidad. Entonces, los seguimos invitando a que nos acompañen a este gran encuentro con la verdad. Esperamos que este mensaje nos siga llevando a reflexión y a despertar, y que estas palabras puedan servir para que encontremos esas respuestas que hemos esperado por tanto tiempo. Entonces lo seguimos esperando, que nos acompañen en la entrega de este gran mensaje, y siempre con todo el amor del corazón, que la luz del Cristo nos acompañe, los acompañe y nos ayude a vencer este mundo de engaño. Hasta pronto y nos veremos en una próxima entrega.